Voy a apagar aquí la cámara para cuestiones de comodidad para mí, porque siempre me toca estar moviendo todo esto. Lo voy a apagar aquí. Bien, hijos. Entonces, iniciamos el capítulo, digamos, 3, ya con el tema del magnetismo. Como les decía ayer, nosotros no hemos visto nada de la relación entre la parte eléctrica y la parte magnética. Todo lo que vimos en los 2 capítulos anteriores hacía referencia única y exclusivamente a la parte eléctrica, no a la parte magnética. Entonces ya aquí vamos a ver la relación entre la parte eléctrica y la parte magnética. ¿Ok? A través del concepto de campo magnético, pues vamos a empezar a mirar algunos fenómenos físicos. Y naturalmente detrás de esto se va la matemática. Aquí en este capítulo también hay que retomar todo ese concepto de cantidades físicas vectoriales, ¿sí? Como son la fuerza, el tipo de campo, naturalmente los campos gravitacionales, eléctricos y magnéticos son cantidades físicas vectoriales, entonces hay que tener allí a la mano, por así decirlo, todos esos conceptos de vectores, vector posición, vector unitario, magnitud de un vector, todo eso se debe retomar. También se hace necesario en este capítulo, en esta unidad, todo ese proceso de integración, las técnicas de integración que hemos estado utilizando incluso en el primer capítulo. En el segundo ya descansamos un poco de eso, pero aquí en este tercer capítulo se hace necesario otra vez todas esas herramientas, digámoslo así, físico-matemáticas para poder abordar la unidad. Entonces vamos a iniciar entonces con la parte del campo magnético. Creo que todos hemos tenido a mano un imán, ¿sí? Un imán que denominamos imán permanente. Espérense allí, voy a ver si busco algo aquí para compartir con ustedes. Permítanme unos minuticos, voy a buscar algo ahora que estoy diciendo eso, a ver si comparto con ustedes. Bien, jóvenes, qué pena ahí. Estaba buscando esto, pero bueno. Como les decía hace un momento, creo que todos hemos tenido la posibilidad de tener un imán o un imán que denominamos imán permanente a mano y limaduras de hierro que incluso la podemos encontrar con el mismo imán en la tierra. Nosotros ubicamos el imán, lo colocamos sobre la tierra,
empezamos a moverlo y automáticamente a él se van a adherir limaduras de hierro. Entonces, en este caso, ya tenemos las limaduras de hierro, digámoslo así, separadas o aisladas de la tierra, y se colocan sobre un papel o una superficie lisa, limpia, en una buena aproximación, y el imán se coloca en primera instancia debajo para poder advertir qué pasa con las limaduras de hierro. Entonces, cuando el imán se coloca debajo del papel, las limaduras de hierro tienden a tomar una orientación, como las que muestro aquí. Entonces, eso llevó a Michael Faraday a hablar del concepto de campo magnético, ¿sí? Que es la modificación magnética que genera un imán a su alrededor. Eso es el campo magnético, la definición de campo magnético a su alrededor, en una buena aproximación, perdón. Entonces, aquí, como les estoy indicando, tengo varios ejemplos de limaduras de hierro en las cuales naturalmente se colocó un imán debajo o el imán se acercó. Aquí tenemos este, por ejemplo, ¿sí? Y miren la forma que adoptan las limaduras de hierro en todos los casos. Este es un extremo en el cual se acumularon ciertas limaduras de hierro y miren la forma que van adoptando ellas, ¿verdad? Entonces aquí hay varios y así ustedes pueden jugar varios ejemplos con los cuales ustedes pueden apreciar eso que les estoy diciendo. Les vamos a parar aquí y ahora sí me puedo ir acá a la presentación mía y entonces hablarles a ustedes de eso, seguirles hablando a ustedes de esto que les estoy comentando, ¿no? Entonces un imán permanente modifica o un imán modifica el espacio alrededor de él creando ese campo magnético, lo modifica magnéticamente hablando. Entonces tenemos allí el popular campo magnético. Esa expresión de campo, yo lo dije cuando di campo eléctrico, fue introducida por el señor Michael Faraday. Faraday dio todos los conceptos físicos de forma cualitativa, no los dio de forma cuantitativa. El que da la parte matemática o físico-matemática es el señor Maxwell, ¿ya? Es quien le colabora, por así decirlo, a Faraday a completar su teoría del electromagnetismo, ¿sí? Pero ya físico-matemáticamente hablando, ya con estructuras o ecuaciones matemáticas a la mano para poder tratar de comprender un poco más estos fenómenos físicos, en este caso magnéticos y más adelante electromagnéticos. Estos son imanes permanentes. A estos imanes permanentes se les acostumbra a decir que ellos tienen dos polaridades, una norte y una sur. Siempre vamos a tener dos polaridades en un imán permanente, sin excepciones, sea de neodimio o de cualquier otro tipo de material. Nosotros vamos a tener esos imanes allí, esas polaridades, perdón, en los imanes. Se les da un color, eso ya es indiferente, pero a cada polaridad se les da un color como por diferenciarlas nada más. Casi siempre se acostumbra el rojo y el azul o el rojo y el verde. Son los colores que se acostumbraron a utilizar ya por convención. Y entonces las líneas de campo magnético que les advertía, que les mostré hace un momento, aquí que están en la red. Entonces, por ejemplo, aquí en estas líneas de campo magnético no hay vectores, no se ve la parte de las flechas que salen o van o llegan o entran al imán o a los extremos o a los polos del imán. Miren que en ninguno de ellos vemos esas ajitas o esas flechas, pero nosotros le vamos a colocar en el caso nuestro, le vamos a colocar a los imanes o a los campos magnéticos generados por ciertos dispositivos, en este caso los imanes permanentes, le vamos a colocar flechas. Vamos a decir que las ajitas las líneas de campo van dirigidas del polo norte hacia el polo sur. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es que aquí yo le coloco en mi diapositiva o en el esquema que presento aquí en la diapositiva, le coloco sajitas o las flechas de las líneas de campo magnético van dirigidas desde el polo norte hacia el polo sur, siempre. O sea que del polo norte salen las líneas de campo magnético y en el polo sur magnético del imán ingresan, por así decirlo, las líneas de campo magnético también. Aquí tenemos una buena aproximación cómo son esas líneas de campo magnético. Se acostumbra a hacer el trazo de las líneas de campo magnético completas. O sea, se acostumbra a hacer un trazo completo.
Pero eso no quiere decir que no podamos dibujar por allí unas líneas de campo magnético que no estén completas. O sea, yo puedo decir aquí, estas que están aquí son líneas de campo magnético, ¿sí? Eso lo puedo hacer y ya lo hice en mi esquema. Y no necesariamente están como están acá en este lado de la diapositiva, que están completas, por así decirlo, que van desde el polo norte hacia el polo sur. En ambos casos se puede utilizar, pero vuelvo y reitero, la costumbre es dibujarlas completas, en el mejor de los casos, en el mayor de los casos. A esta línea de campo magnético, o bueno, aquí ya sabemos que el imán genera o crea su campo magnético, a ese campo lo vamos a identificar con la letra B mayúscula y se le va a colocar una flecha en la parte de arriba recordando que ese campo representa para nosotros una cantidad física vectorial, ¿ok? Entonces aquí tenemos B que representa el campo magnético y que es una cantidad física, vuelvo y repito, vectorial. La unidad del campo magnético en el sistema internacional es el Tesla, ¿ok? Entonces miren la forma de esas líneas alrededor de nuestro imán. También tenemos nuestro imán por excelencia, por así decirlo, y es la Tierra. La Tierra también tiene un campo magnético a su alrededor. Ese campo magnético de la Tierra, o el campo magnético terrestre, va orientado de esta manera. Las líneas de campo magnético vienen desde el polo sur geográfico hacia el polo norte geográfico. Eso quiere decir que el norte magnético de la Tierra está ubicado en el sur geográfico terrestre y el sur magnético de la Tierra está ubicado en el polo norte geográfico. Entonces allí, permítanme a mí, todos los compañeros, entonces aquí tenemos el esquema representativo de estas líneas de campo generadas, de campo magnético generadas por la Tierra. Además de la capa de ozono, nosotros tenemos el campo magnético terrestre que nos protege de muchas cosas. Hago una consulta. ¿Cómo se genera o por qué se genera el campo magnético terrestre? Hay una buena aproximación. ¿Quién me puede decir? ¿Qué genera el campo magnético en la Tierra? No la explicación allí estricta y necesaria, no. ¿Qué genera una buena aproximación esas líneas de campo magnético terrestre? ¿Qué creen ustedes que lo genera? El núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra, muy bien. Eso es lo que lo genera. Ya en nuestro planeta, en la parte central, tiene como yo a veces friego la vida, tiene un caldo, o un sancocho, diría yo, muy bueno, y es que es roca fundida en su mayoría, ¿no? Eso es lo que se ha investigado. Entonces, esa roca fundida aquí incluso está en movimiento. Entonces, esta roca fundida es la que el núcleo terrestre constituye el núcleo terrestre y se genera en las líneas de campo magnético. Es lo que genera el campo magnético terrestre. Muy bien, hijo. Esa es la respuesta correcta. Y entonces aquí tenemos también, naturalmente, el campo magnético terrestre. Ahí vuelvo a colocarles que ese concepto de campo lo introduce el señor Michael Faraday. Entonces ya tenemos qué puede generar un campo magnético, acá en este caso a través de los imanes. Yendo un poquito más adelante, allá en Dinamarca, el señor Christian Oreste, si no estoy mal el nombre de él, se puso a hacer experimentos y se percató de algo. Aquí, cuando comencé la diapositiva, les coloqué esto que está aquí. ¿Quién me recuerda qué es esto que está aquí en esta imagen? ¿Una brújula? Una brújula. La brújula la constituye una aguja que flota, por así decirlo, y que se puede mover o girar, como dice uno. Es esa agujita que está aquí. Y esa aguja está, en realidad es un imán o está magnetizada. Ahora que digo así, nosotros en esta unidad no vamos a hacer estudios del magnetismo en la materia, sino que eso le queda a ustedes, lo que es
los fenómenos de ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo, eso lo van a ver, lo van a hacer ustedes de forma individual, por, digamos, por, ¿cómo diría yo? Por consulta general, podría decir yo aquí, de que ustedes investiguen o indaguen al respecto de. Entonces, ese capítulo, esa parte en el capítulo no se da, así como no vimos los circuitos transitorios en el capítulo anterior. Eso está ya estipulado desde la Escuela de Física y con el coordinador de la asignatura. Entonces, volviendo aquí, la brújula la constituye esa aguja que, digamos así, flota y que puede moverse o girar sobre su eje, y esa aguja está magnetizada, o sea que tiene una polaridad, una norte y una sur magnéticamente, ojo, magnéticamente, en realidad es un imán, por así decirlo, y en un extremo tiene el polo norte magnético y el polo sur magnético. Entonces aquí sucede algo interesante con los imanes, y es que los polos iguales se repelen y los polos diferentes se atraen, magnéticamente hablando. Sucede algo similar como en las cargas eléctricas. En el caso de las cargas eléctricas, tenemos que cargas eléctricas iguales se repelen y cargas diferentes eléctricamente hablando se atraen. La naturaleza aquí una vez más nos dice que los polos opuestos son los que se atraen, naturalmente hablando. Entonces aquí el señor Christian lo que hizo fue que, trabajando allá en sus circuitos eléctricos, no quise dibujar un circuito, sino un cable por el cual circulaba una corriente, posiblemente de manera accidental, colocó una brújula cerca del alambre, o estaba una brújula cerca del alambre por el cual estaba circulando la corriente, y él se percató que ¿cómo es? Que la aguja de la brújula se veía afectada por las líneas por la corriente eléctrica. Entonces, pensó que la brújula se había deteriorado, y lo que hizo fue ponerse a experimentar, seguir con el experimento. Invirtió la corriente y volvió a colocar la brújula, y la orientación de la brújula también se vio afectada y también se invirtió, por así decirlo. Cortó la corriente en el cable o en el alambre, y la brújula volvió a su orientación original. Entonces allí muestro los esquemas representativos de ese ejercicio, de ese experimento que hizo el señor Oreste, y entonces desde ese entonces se empieza a investigar o a indagar respecto a la relación de la parte eléctrica con la parte magnética, porque los estudios se hacían por separado. Por una parte se hacían estudios eléctricos y por otra parte se hacían estudios magnéticos. Pero gracias a este descubrimiento del señor Christian, se hace todo ese procedimiento, toda esa investigación al respecto de esa relación entre la parte eléctrica y la parte magnética. Entonces allí no es sino con Faraday empieza a hacer estudios y empieza a experimentar, o sea, hacer experimentos, porque Faraday, vuelvo y reitero, no hizo matemática, hizo estudios experimentales desde la cual dio la explicación de lo que nosotros llamamos hoy día el electromagnetismo. Entonces Faraday vio que las corrientes eléctricas generan o generaban a su alrededor campos magnéticos. Por ejemplo, aquí a mi izquierda vuelvo a tener por así decirlo, el hilo rectilíneo por el cual circula una corriente continua en un sentido, en este caso va hacia arriba, por así decirlo en mi dibujo. Y las líneas de campo magnético que genera ese hilo, es como tener este lápiz aquí, y aquí tengo la punta que me indicaría el sentido de circulación de la corriente. La forma en que se determinaron las líneas de campos magnéticos generadas por esa corriente fue la siguiente: inicialmente con la regla de la mano derecha, más adelante con la matemática. Entonces tenemos nosotros aquí que el dedo pulgar indicaría la corriente y los 4 dedos indicarían aproximadamente el sentido que iban a tener las líneas de campo magnético. Entonces aquí, dedo pulgar, enrollamos, o sea que las líneas de campo magnético tienen este sentido, en este caso para el esquema que tengo aquí en la diapositiva. Entonces son líneas tangentes a círculos concéntricos, como lo que se indica allí. Entonces, por ejemplo, si
yo me ubico aquí en este punto que voy a exagerar, vamos a ver si logro exagerar, ahí está. Entonces allí iría una línea tangente a ese círculo. Y el sentido de esa línea es este. Pues yo me ubico allí, en la línea sería tangente. A este lado, a lo largo de esta línea, por así decirlo, las líneas serían tangentes en este sentido, una buena aproximación. Entonces, estas líneas tangentes representan ese campo magnético, ¿sí? Las líneas de campo magnético generadas por ese hilo rectilíneo. No son círculos, son líneas tangentes a círculos concéntricos a la corriente. No tanto al hilo, sino a la corriente. Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros aquí. Eso representaría allí el campo magnético generado por un hilo rectilíneo. Más adelante yo retomo todo esto y volvemos a determinar, y lo determinamos, perdón, a través de una ecuación matemática y advertimos cómo es la orientación de ese campo magnético. Pero es importante decirlo allí. ¿Okay? Entonces miren que entre más cerca estemos del hilo, de la corriente, la intensidad del campo va a ser mayor. Entre más lejos estemos del hilo o de la corriente, la intensidad del campo va a ser menor. Nos vamos a dar cuenta que también la función de campo magnético generado por una corriente varía con el inverso al cuadrado, de forma similar a lo que sucedió con el campo eléctrico. Entonces son funciones matemáticas que varían con el inverso al cuadrado. Si me ubico a este lado del hilo, entonces aquí las líneas de campo vendrían de esta manera. ¿Ok? Me estoy ubicando en un punto cualquiera, ¿no? En este punto aquí representativo para mí, el de estar, como uno dice, a la derecha y el otro a la izquierda. Eso representan las líneas de campo magnético. Son líneas tangentes a esos círculos concéntricos. Si me ubico en la parte de este lado, de mi lado, acá del hilo, en el caso de ustedes de este, para mí las líneas de campo vienen así, teniendo en cuenta que la corriente va hacia arriba, en rollo, ¿sí? En rollo, y las líneas de campo en esta parte, de frente a mí, las líneas de campo apuntan hacia mi derecha, ¿ok? Entonces son, y vuelvo a reiterar, tangentes, líneas tangentes a esos círculos concéntricos, sin excepción alguna. Entre más cerca estemos, la intensidad del campo es mayor, y entre más lejos estemos, la intensidad del campo es menor. También nos vamos a percatar, voy a colocar aquí una línea, creo que ustedes la están viendo ya, que a lo largo de la corriente, del eje de la corriente, como quien dice en el centro, ahí no hay campo magnético. Eso nos lo va a decir también la ecuación. O sea, si yo me ubico aquí, donde estoy escribiendo, el campo magnético es nulo. Entre más lejos estemos, disminuye. Entre más cerca estemos, aumenta. Pero si estamos exactamente en la trayectoria de la corriente, o sea, en el eje central, allí en el centro, suponiendo ese hilo muy delgado, el campo magnético es cero. De eso no, vuelvo y reitero, hablamos más adelante y lo vamos a determinar también matemáticamente que así es. Si a ese hilo lo tomo y lo enrollo, ¿sí? Si yo tomo ese hilo, vamos a suponer, yo tomo el hilo y lo enrollo en algo, pues entonces él va adoptando la forma sobre lo que lo enrollemos. Si doy solo una vuelta, entonces nosotros tenemos lo que denominamos una espira de corriente, suponiendo que está pasando corriente, naturalmente, ¿sí? De alguna manera. Entonces tenemos una espira de corriente. Esta espira puede ser circular, puede ser triangular, puede ser rectangular, no importa, pero eso representa para nosotros una espira de corriente, ¿ok? Naturalmente de corriente eléctrica. Y entonces nosotros podemos hacer que circule una corriente en un sentido específico a lo largo de esa espira. Entonces, por ejemplo, aquí en el dibujo, en la parte central, tenemos nosotros que la corriente es esta que está aquí. Voy a ver si le cambio el color. Aquí. Entonces, por ejemplo, aquí estoy colocándolo en color azul. Miren que estas sajitas o estas flechas negras me están indicando o nos están indicando cuál es el sentido de circulación de la corriente. Eso es importante saberlo para inicialmente aplicar la regla de la mano derecha. Vuelvo y reitero que más adelante ya la matemática con Biot y Savart, vamos con la ley de los señores Biot y Savart, vamos a determinar esa expresión
de ese campo magnético generado por estos dispositivos. Y también con la ley de Ampère vamos a poder determinar esas expresiones matemáticas. En el caso del alambre me concentro en la espira, como les dije, en la espira de corriente, vamos a suponer que es circular. Ahorita la geometría no pasa nada. Entonces la corriente está circulando en este sentido, ¿sí? Como quien dice hacia mí otra vez. Y entonces allí yo aplico la regla de la mano derecha y con los 4 dedos ahora enrollo por donde circula la corriente y el dedo pulgar nos va a indicar a nosotros en una buena aproximación cuál es la orientación de las líneas de campo magnético. Entonces miren que si yo enrollo aquí, el dedo pulgar apunta hacia mi derecha. De allí porque en el centro del anillo vamos a tener que la línea de campo apunta así. ¿Ok? Apunta en este sentido que estoy subrayando. Si nos vamos a los lados, podemos también trabajar aplicando regla de la mano derecha. Vamos a enrollar y a tener círculos concéntricos aproximadamente allí a esas regiones donde estamos y vamos a ver que en el medio del anillo, en el centro del anillo, las líneas se van a sumar y por eso se intensifica en la parte central del anillo y la línea de campo apunta hacia, en este sentido, ahorita en mi esquema hacia la derecha, pero puede apuntar hacia la izquierda, teniendo en cuenta el sentido de circulación de la corriente. A la derecha tengo lo que se denomina una bobina. Yo el alambre, ese alambre largo, lo puedo enrollar a través de algo. Por ejemplo, voy a tomar este cubo y yo lo puedo enrollar y entonces darle varias vueltas aquí y lo que el alambre va a adoptar la forma del objeto en donde se enrolle. A esto se le llama embobinar. ¿Sí? Yo puedo embobinar un hilo, una cuerda, pero también puedo embobinar un alambre porque no es más que un hilo metálico. Entonces, aquí estamos embobinando y lo que queda, yo puedo retirar la base, la retiro, y entonces el alambre va a adoptar la forma de la base donde yo la enrollé. Entonces tenemos allí una bobina. La bobina puede ser cilíndrica, puede ser incluso tender a ser esférica, puede tener forma de paralelepípedo, ¿sí? Puede ser como una cajita, qué sé yo. Entonces es por esa bobina, nosotros, por ese alambre en forma de bobina, simplemente decimos bobina, solenoide, más adelante también se va a convertir en un inductor, vamos a decir. Entonces, vamos a hacer circular corriente. Aquí en mi esquema tengo a la izquierda, a mi derecha, perdón, tengo que esta es bueno, en realidad es esta la bobina. Esta es la bobina, todo esto que está aquí es la bobina. A esa bobina le hice un corte transversal. ¿Sí? La corté para poder mostrarles a ustedes cómo iba circulando la corriente. Ya la enrollé, o sea, ya enrollé el alambre, o sea, lo embobiné. Entonces, corto y esquematizo aquí de esta manera. Me voy a concentrar allí. Ahorita todo es cualitativo, así que no nos afanamos. Entonces, miren que en esa bobina que acabo de cortar, por así decirlo, muestro cómo está circulando la corriente. Vienen aspectos que son importantes para nosotros aquí tener acuerdos. Entonces, si ustedes se fijan aquí detenidamente en la bobina, aquí a la derecha que estoy subrayando, coloqué unos puntos y ahí coloqué la letra I. Esa I ya sabemos que representa la corriente. Ese punto que está allí es como si yo les acercara a ustedes este lápiz y vieran la punta del lápiz. Si ese lápiz representa el cable o el alambre y la punta del lápiz representa la corriente, entonces esta sería la punta de la corriente. O sea que la corriente viene circulando en el embobinado. Si aplicamos regla de la mano derecha, de nuevo los 4 dedos son las corrientes y el dedo pulgar me indica más o menos cómo es la orientación del campo magnético generado por la bobina. Entonces tomamos los 4 dedos y enrollamos, ¿verdad? Aquí a la izquierda, en ese mismo corte de la bobina, si ustedes se fijan, coloqué una X. Esa X indica la cola del vector, como si tuviéramos aquí esto, viendo la cola aquí, como si estuvieran viendo el borrador de aquí del lápiz. Entonces, así la punta y así la cola. Entonces, la corriente circula de esta manera allí. La corriente, 4 dedos, enrollamos, está circulando así en la bobina.
Es una bobina cilíndrica, ¿verdad? O que adopta la forma de un cilindro. Entonces, aquí enrollamos los 4 dedos para seguir la corriente, por así decirlo, la circulación de la corriente de la bobina, y el dedo pulgar nos indica que el campo magnético está apuntando hacia allá. Pero como las líneas de campo magnético son cerradas, por así decirlo, entonces aquí hago nuevamente el esquema que tengo acá. Voy a hacerle el seguimiento con la línea azul y cierro. Entonces, porque es un embobinado allí, en la línea de campo magnético van y vienen, ¿verdad? Entonces, allí tengo el esquema representativo del campo magnético generado por una bobina. También vamos a determinar la expresión matemática de ese campo con la ayuda del señor Ampère. Con la ayuda de Ampère, similar a lo que hizo Gauss, Ampère nos va a ayudar para determinar campos magnéticos generados por ciertas distribuciones de corriente, como en este caso la bobina, el hilo infinito, ¿sí? El hilo infinito y embobinado. Eso, para esos cilindros infinitos por los cuales circula corriente. Entonces Ampère nos va a servir para determinar esos campos o las expresiones matemáticas de esos campos magnéticos. Si nos percatamos, esto que está aquí en la bobina, estoy subrayando otra vez aquí, estoy encerrando, podemos advertir que las líneas de campo magnético salen desde la parte inferior e ingresan a la parte superior. Eso quiere decir que la parte superior sería el polo sur magnético de la bobina y la parte inferior es el polo norte magnético de la bobina. O sea que la bobina por la cual circula una corriente, la cual genera un campo magnético, tiene polaridad. Eso es importante identificarlo. O sea, este esquema básico que les coloqué hace un momento aquí, con el imán y las polaridades del imán, advertir que norte con norte se repele, sur con sur se repele, pero norte con sur se atraen. Si yo tengo dos imanes, un polo norte y un polo sur, entonces los dos imanes se van a pegar por esos polos. Pero si tengo polo norte y polo norte, entonces esas regiones van a tener una repulsión. Cuando tengamos casos en los cuales existe una bobina por la cual se genera una corriente e identifiquemos cuál es el sentido de circulación de la corriente, vamos a tener la posibilidad de advertir cuál es el polo norte magnético de la bobina y cuál es el polo sur magnético de la bobina. ¿Para qué? Para poder hacer estudios si hay repulsión, si hay atracción, de qué nos va a servir eso. Eso ya finalizando la unidad, vamos a advertir algo, hay un suceso que hay en los parlantes, ¿verdad? En ese sonido, en ese popular bajo que nos gusta tanto a veces cuando queremos recochar, ¿verdad? O escuchar música de esa, como le llamo yo, el boom, 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 en esos parlantes, ese sonido boom, boom, boom que golpea el aire, ¿sí? Generado por dos bobinas que tienen un efecto atractivo y repulsivo, pero simultáneamente. Pero eso lo hablamos luego. Ahí ya tenemos entonces los campos magnéticos generados por esas, yo las denomino así, distribuciones de corriente, sea por un hilo infinito, corto, qué sé yo, o por un anillo o por un embobinado. También sabemos que los imanes permanentes generan sus propios campos magnéticos también alrededor. Profe, si no hay corriente no hay campo magnético, entonces el alambre no va a generar campo magnético. Y si está magnetizado, entonces si está magnetizado ya usted lo está diciendo, se comporta como un imán. Y si hay imán, hay campo magnético a su alrededor. Fueron descubiertas por el señor Faraday todas esas líneas de campo a través de sus estudios. Ya como por lo menos tenemos la noción básica, cualitativa, de qué dispositivos pueden generar, por así decirlo, ¿no? Campos magnéticos, entonces podemos empezar a hacer estudios ya un poquito más, yendo un poquito más allá de forma matemática, ya, entrando con un formalismo matemático. Ahora que digo eso, antes de proceder, en YouTube hay cientos, yo creería que, no sé si miles, pero hay cientos de videos falsos, y eso lo saben ustedes, falsos, o sea, hay unos mentirones enormes, se ponen a trabajar con el campo magnético terrestre y a generar energía infinita, ilimitada y gratuita.
No, así no funcionan las cosas. Puede que sí, hay fenómenos eléctricos, en realidad electromagnéticos, en los cuales nos vamos a percatar que podemos utilizar para generar energía, como la luz, por ejemplo. Sí se puede, claro que sí, por efectos de inducción magnética. Eso lo vamos a ver ya finalizando también el curso, pero no se dejen engañar. Entonces empiezan a utilizar el campo magnético terrestre, cogen un cablecito y prenden toda una ciudad con eso. Eso es imposible, eso no se hace. A veces dejan hasta el cable así como vamos a poner que fuera un cable así normalito, y lo dejan así, y así hasta prenden bombillos y todo, y todo lo de la casa, y no se percatan que incluso los cables no hay un camino cerrado. Recuerden que para que exista corriente eléctrica necesitamos un camino cerrado. A veces toman las regletas y las conectan al revés, las conectan con ella misma, y vienen y ponen bombillos y los prenden, y todo funciona de maravilla en YouTube, en el video. Pero es una mentira enorme, porque cuando usted conectan, toman la regleta, sí, yo creo que las conocen, toman el extremo de la regleta y lo conectan con ella misma, de cualquier forma el circuito está abierto, ahí no hay circuito. Entonces, ahí no puede haber corriente eléctrica fluyendo por ninguna parte. Después conectan un bombillo y lo prenden. Es una farsa. Entonces, no se vayan a dejar engañar, ¿ok? Para cuando estén viendo videos, aquellos que les guste ver videos ahí en YouTube. Voy a la parte del formalismo matemático, por así decirlo, a través del concepto de fuerza magnética sobre una carga eléctrica en movimiento. Ojo con el título. Fuerza magnética sobre una carga eléctrica en movimiento. ¿Sí? Fuerza magnética sobre una carga eléctrica en movimiento. Entonces aquí tenemos nosotros, por así decirlo, la ayuda, la necesidad de advertir la parte matemática. De una vez voy a llegar a la expresión que enumeré como la ecuación número 1. La fuerza magnética que va a experimentar una carga eléctrica que se mueve dentro de un campo magnético es igual a la ecuación 1. O sea, es igual a la carga por la velocidad de la carga cruz, o sea, producto vectorial con un campo magnético que yo denomino externo. Campo magnético externo, o sea, donde ella se sumerge, donde ella se está moviendo. Entonces, si la carga se sumerge dentro del campo magnético, la fuerza magnética que ella va a experimentar está dada por la ecuación 1. Vuelvo a reiterar, es igual, la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad de la carga cruz el campo magnético. No se puede desordenar, porque recuerden que esto es una operación vectorial, es un producto cruz. El producto cruz no es conmutativo. Entonces aquí va de primero la carga y la velocidad, y luego viene de segundo, de tercero, bueno, podemos decir de primero carga y velocidad y de segundo el campo magnético. No, profe, yo voy a colocar el campo magnético y después la carga y la velocidad. No, porque le va a dar invertido y no vamos a llegar a lo mismo. Entonces, aquí se debe mantener ese orden matemático. La fuerza magnética, al ser una fuerza, tiene unidades en el sistema internacional. La unidad es el Newton, ¿sí? Y entonces quedaría acá, por ejemplo, voy a escribir aquí con el cursor, tendríamos que esto es Newton, esa es la fuerza magnética, al lado izquierdo, la unidad de fuerza magnética. Al lado derecho tenemos carga, velocidad y campo magnético. La carga, la unidad de carga es el culombio. La unidad de velocidad es el metro por segundo. ¿Sí? Y la unidad de campo magnético es el Tesla. ¿Ok? Tesla, así como está escrito aquí. Y se representa con la letra T, que no nos debe confundir, no nos debemos confundir con la tensión, que era la que utilizábamos allá en física 1. Aquí T mayúscula puede representar periodo, pero en el caso de unidades representa el Tesla, la unidad de Tesla. Y de allí podemos despejar entonces qué representa un Tesla o cuál es el equivalente a un Tesla. Un Tesla sería esto que está aquí, que es un Newton sobre amperio por metro. ¿De dónde surge ese amperio? Hombre, de algo que ya vimos en el curso, en la unidad anterior, que es culombios sobre segundos, es amperios. De ahí de donde salió el concepto de corriente, ¿verdad? Es carga por unidad de tiempo, o sea, culombios sobre segundos en el sistema internacional. Eso nos dio el amperio.
Por eso un Tesla es equivalente a un Newton sobre amperio por metro. Tenemos la ecuación número 1. Y ahí voy a hacer una pausa y les voy a solicitar la consulta a ustedes. Primero, para la ecuación 1, ¿qué condiciones tenemos matemáticamente hablando? ¿Qué me dicen ustedes? Los espero. ¿Qué condiciones tenemos para matemáticamente hablando para la ecuación 1? Imagínense que la ecuación 1 es esto. A vector igual a M vector cruz N vector. ¿Cuáles son las condiciones matemáticas? Matemáticas. Para esa operación. Que los vectores tengan el mismo tamaño. No necesariamente. O sea, cuando digo condiciones, ¿qué tenemos en cuenta allí en ese producto cruz? Matemáticamente hablando, no física, sino matemáticamente hablando. ¿Que tienen que ser iguales los vectores? No, no tienen que ser iguales. Es más, miren que tienen carga, bueno, velocidad y campo magnético, no son iguales ni siquiera en unidades. Que de pronto el valor numérico sea igual, sí, puede que sea 1 metro por segundo, 1 coulomb por metro por segundo por un Tesla. Sí, el 1 está allí, el valor numérico es 1, pero no tienen que ser, no es una condición estricta y necesaria que tengan que ser iguales. No van a ser iguales nunca en unidades. Numéricamente sí pueden serlo, pero no es una condición estricta y necesaria. Cuando hablo respecto a las condiciones, es si tengo un producto cruz, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Qué posibilidades tenemos matemáticamente de encontrar allí el resultado? O cuando vayamos a buscar un resultado, ¿qué tenemos? ¿Qué me dicen? Que el resultado tiene que dar en un vector. Bueno, sí, el producto cruz da como resultado un vector, de allí porque se dice que este vector está aquí, es igual al producto de estos dos. Sí, eso es una de los aspectos, claro que sí. ¿Qué otros aspectos tenemos matemáticamente hablando cuando vemos un producto cruz? Yo estoy aquí. Que el resultado es un vector perpendicular a los vectores que se multiplican. Sí, el vector que resulta siempre está por fuera del resultado de ellos dos. Por eso es que a este producto también se le llama producto externo. Muy bien, queda perpendicular a ellos. Eso es cierto, eso es bueno también identificarlo. A diferencia de la fuerza eléctrica, que la fuerza eléctrica siempre quedaba por lo menos en la misma dirección de los vectores. No en el mismo sentido siempre, pero sí en la misma dirección. O sea, si la fuerza eléctrica era así, horizontal, los vectores eran horizontales, la fuerza eléctrica iba a quedar horizontal.
El vector posición podría dar así, pero la fuerza da más al contrario, pero quedaba horizontal, o sea, eso se llama dirección. No necesariamente el mismo sentido. Habían casos en el que el vector y la fuerza quedaban en el mismo sentido, pero en este caso, el vector resultante es un vector que queda perpendicular, como dijo la compañera, muy bien, a los otros dos. Este queda por fuera, aquí así. Allí porque del plano que contiene los dos vectores que se operaron. De allí porque a este producto se llama producto externo. Muy bien. Otro aspecto, a ver, otra cosita a tener en cuenta. En cuanto a las condiciones del producto vectorial, hijos, o sea, ¿qué opciones tenemos cuando hacemos producto vectorial? ¿Cuándo el producto vectorial es máximo, hijos? Para que ese M cruz N me dé máximo, que de cómo deben ser los vectores. ¿Ya lo olvidaron? El producto vectorial es máximo cuando los vectores son perpendiculares. Eso es. Si este vector es perpendicular a este vector, entonces yo sé que el resultado me va a dar es máximo. ¿Sí? Y la magnitud de ese resultado es la multiplicación de las dos magnitudes de los vectores. Eso es lo que va a dar. Ahí el producto es máximo, es el mayor de los valores que va a tomar el producto. Entonces, eso es una clave matemática que debemos tener para este concepto físico. Que si los vectores son perpendiculares, ¿cuáles son los vectores en la ecuación que estoy explicando yo? ¿Cuáles son los vectores? Díganme. En la ecuación 1, ¿cuáles son los vectores? La velocidad y el campo magnético. La velocidad y el campo magnético que yo denominé externo. Ojo con eso, que es un campo magnético externo. Tengo una partícula que está sumergida en un campo magnético. Es como tener aquí el mouse y aquí está sumergido en el campo gravitacional. Si yo lo suelto, se cae, porque el mouse está sumergido en ese campo gravitacional. O sea, el campo gravitacional es un campo externo que lo generó, ya nosotros sabemos que es el planeta, la Tierra. Entonces, esta partícula está sumergida en ese campo. Entonces, allí la velocidad es de la partícula y B es el campo externo donde ella está sumergida. Entonces, como esos son los dos vectores, si esos dos vectores son perpendiculares, la velocidad y el campo magnético, entonces el producto vectorial va a ser máximo. ¿Ok? ¿Qué otro aspecto a tener? Ya con eso les di la clave. ¿Cuándo es cero? Cuando son paralelos los vectores. Cuando los vectores sean paralelos. Muy bien. Esos son los aspectos matemáticos de la operación vectorial que estamos hablando. Si los vectores son paralelos, yo coloqué la V. Si los vectores son paralelos, o sea, si este es paralelo con este, entonces el vector resultante va a ser nulo o va a ser igual a cero. Son unas condiciones que nosotros debemos tener ahí presentes, matemáticas. Por eso la parte vectorial, los conceptos vectoriales deben estar aquí a mano como herramientas allí nuestras, a mano. La matemática siempre aquí a un ladito de nosotros porque voy a meter la mano allá en la mochila y voy a sacar la herramienta que yo necesito para enfrentar el fenómeno físico. Y va a resultar de maravilla. Y no hay que escudriñar tanto. No hay que escudriñar tanto porque son conceptos básicos. Además de esos dos conceptos de que tengo los dos extremos, el vector resultante es máximo o el vector resultante es nulo, también tenemos un valor intermedio, que es cuando no me dé máximo, pero tampoco me dé nulo. Entonces ahí nos queda el producto de las magnitudes de los vectores por el seno del ángulo que hay entre ellos. En este caso, los vectores son velocidad
y campo magnético externo. Entonces, el ángulo que hay entre ellos, entonces me quedaría B por el seno de teta, vinculando a la carga. Hay que vincular a la carga y la carga, la naturaleza, perdón, eléctrica de la carga vale. ¿Qué quiere decir eso? El signo de la carga lo debemos respetar. No, que si es más y es menos no me importa. No, aquí sí nos debe importar. Si es más, bien. Y si es menos, también debemos respetar ese signo de la carga. Es mucho cuidado con eso al momento de resolver ejercicio. Miren que nos estamos anticipando a lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Déjenme y borro aquí. Permítanme allí. Bien. Vamos entonces a aquí. Eso que acabamos de decir, miren. ¿Cuándo la fuerza magnética es máxima? Cuando la velocidad y el campo magnético sean perpendiculares. Miren cómo escribo yo el resultado. Miren que la fuerza es un vector. Miren que aquí a la izquierda está representada como una cantidad física vectorial. Aquí está el vector unitario asociado a ese vector. Si yo le tomo la magnitud a ese vector, me va a dar un número positivo siempre, sin excepciones. Entonces, cuando hallo la magnitud, miren lo que obtengo. Esto es lo que obtengo de esa fuerza, que es máxima. La fuerza es un vector o una cantidad física vectorial. ¿Cuándo es máxima? Cuando fulano y fulano son perpendiculares. O sea, la velocidad y el campo magnético son perpendiculares. La fuerza magnética que experimenta la partícula es máxima. Fuerza magnética igual a cero o nula. La carga, se mueve en la misma dirección, no necesariamente el mismo sentido, la misma dirección del campo, por lo tanto no experimenta fuerza y ella va a seguir su trayectoria. Vectores paralelos, dice uno allí. O antiparalelo. Antiparalelo es que uno viene hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, ahí los vectores son antiparalelos. También va a dar cero. O podemos obtener un valor diferente a los anteriores, como les decía. Entonces allí se toman las magnitudes de los vectores multiplicado por el seno, la fuerza es un vector, el ángulo que hay entre los vectores, se les coloca el vector unitario. Si yo le hallo la magnitud a ese resultado, me queda Q por B por seno de teta. Todo positivo porque es la magnitud, ¿verdad? Y miren que ahí dice para todos los ángulos. Muy bien, no sé si hay una consulta al respecto que explicarles allí. O si ya copiaron o si van a copiar, no sé. Un momentico, profe. Un momento, profe, ya. Ok. Por mi parte ya, profe. ¿Listo? Bien.
Entonces, miren, paso a este esquema. Ahí tengo lo siguiente. Aquí volví a escribir la ecuación para que nos acordemos. Yo la puedo escribir así, el producto cruz, o colocarle acá un círculo. Para mí es lo mismo, ¿ok? Entonces no se vayan a confundir con ello. Tengo dos cositas. Primero, una carga eléctrica positiva, la cual se mueve con una velocidad v en el sentido que se indica. Y tengo en cierta región del espacio, tengo un campo magnético externo. ¿Quién lo generó? No sé. Pero aparte, este es un campo magnético externo y además es un campo magnético uniforme. ¿Qué quiere decir uniforme para nosotros? ¿Qué me recuerda? ¿Qué quiere decir uniforme? Uniforme quiere decir que las líneas de campo son paralelas e igualmente espaciadas. Noten algo allí en ese campo magnético que yo estoy dibujando. ¿Quién me puede decir cómo va ese campo allí? ¿Va entrando? Va entrando perpendicular a la superficie de la diapositiva, al plano de su computador o de su celular o de su tablet. Va entrando, o sea, va dirigido hacia allá y nosotros estamos viendo es la cola del vector, de la línea de campo, que es una cantidad física vectorial. Estamos viendo es la cola de esa flecha que nosotros dibujamos. Entonces ahí tenemos el campo magnético externo o uniforme allí. Permítame un segundito nada más, hijo. Voy a hacer una pausa acá. Permítame allí. Yo estoy aquí con ustedes. Denme un momentico nada más que voy a buscar algo. Vamos a ver si muestro algo acá. Permítame, yo estoy aquí con ustedes. Estoy buscando algo para mostrarle. Vamos a colocar acá. Vamos a ver. Vamos a... Esta. Puede que esta me sirva. Vamos a ver. Creo que es esto aquí. Aquí la voy a usar. Bien. Bien, ahí apareció, ¿verdad? ¿Sí o no? Señor. Entonces, miren, solamente es como no por fregar la vida ni nada, sino porque ustedes me comprendan y vayan conmigo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está una flecha. Esta es una flecha, esta es la punta de la flecha y esta es la cola de la flecha. Miren que la cola de la flecha, esta fue la mejor que encontré ahí en la internet ahorita. La cola de la flecha tiene esta forma. Por ese motivo, aquí vemos como una cruz o una X. Entonces, cuando dijo la compañera que iba entrando, era porque iba exactamente como está esta flecha aquí en el dibujo. Y entonces nosotros lo que estamos apreciando es la cola de la flecha.
Pero estas líneas de campo magnético son perpendiculares a la hoja o a la superficie de la diapositiva y son muchas, ¿verdad? Son paralelas, igualmente espaciadas. Eso es lo que significa la palabra uniforme. Es un campo magnético ideal o idealizado. Entonces tenemos aquí nosotros nuestra línea de campo magnético y por eso dibujé unas cuantas cruces allí sobre la superficie de la diapositiva. Ok, creo que ahí ya me entienden, ¿verdad? ¿Cómo es ese campo magnético? Voy a borrar. Y entonces, además de eso, coloqué aquí a un costado, coloqué un plano cartesiano. ¿Para qué ese plano cartesiano? Para saber cuáles son los vectores unitarios o cómo van a estar orientados los vectores unitarios en esta hoja o en esta diapositiva. Si es la hoja de su cuaderno, si es la pantalla ya de sus dispositivos electrónicos. Entonces, por ejemplo, a la derecha está el eje de las X. Perdón, horizontalmente está el eje de las X. Si miro el plano, hacia la derecha siempre están el eje positivo de las X, que se representa con la letra, con el vector unitario Y, y hacia la izquierda estará menos Y. Hacia arriba está el eje de las Y desde ahí, si nos vamos, perdón, verticalmente está el eje de las y hacia arriba está la parte positiva de ese eje de las Y se representa con el vector unitario J. Perpendicular al plano de la hoja está el eje de la Z y saliendo del plano de la hoja está el eje, el vector unitario kappa, que son los vectores positivos, derecha, hacia arriba y hacia afuera, vectores unitarios positivos I, J y kappa. Y hacia adentro, hacia la izquierda y hacia abajo están los vectores negativos I, J y kappa con respecto a cada uno de esos ejes que estamos hablando. ¿Eso para qué nos va a servir a nosotros? Hombre, para identificar cuál es la orientación que van a tener la velocidad y el campo magnético, que son los vectores involucrados aquí en la ecuación, para poder hacer el proceso, la operación matemática de esa vectorial, ¿verdad? Entonces aquí la partícula que es positiva o la carga Q que es positiva, se mueve con una velocidad v e ingresa a ese campo magnético externo, ¿sí? No sé si ahí se están percatando de que le di movimiento a la partícula. ¿Para qué? Para que ustedes aprecien de lo que estoy hablando. O sea, ella se está moviendo y justamente allí ingresa al campo. Y en ese instante que ingresa, ahí le hago una pausa, por así decirlo, y de una vez me pongo a averiguar cómo es la fuerza magnética que ella experimenta, hacia dónde está orientada esa fuerza magnética. Entonces, les voy a dar estos minuticos. De una vez hacemos el recreo, tomamos algo, un cafecito, un jugo, un pan, y volvemos en unos momentos y espero que ustedes me comenten mientras que van comiendo y pensando allí qué pasa con esa fuerza magnética, cuál es la fuerza magnética justo en ese instante, hasta dónde queda orientada. Nos vemos en unos minuticos entonces, jóvenes. Oyeron, permítanme, vamos a colocar el cronómetro. Hay unos 25 minuticos para que ustedes reposen y no aburrirlos. Vamos aquí a colocar el cronómetro, ya les digo. Que no pensaron ahí el ejercicio, háganme el favor, determínenme la expresión matemática de la fuerza magnética que experimenta la carga justo en este punto, al momento de ingresar aquí al campo, atendiendo a todo lo que hemos venido explicando. Ok, vamos a dejarles allí, ustedes hacen el ejercicio, ya yo les ayudo allí o les colaboro para que ¿cómo es? Para ver que comparamos resultados. Háganle a ver. ¿Quién lo hizo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta naturalmente cómo está orientado el campo magnético y la velocidad de la carga para poder vincularlas aquí a esta ecuación. Está en la parte superior. La ayuda, en este caso del esquema, es el plano cartesiano, la orientación de los vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, el campo magnético, permítame ahí. Por ejemplo, el campo magnético B, en este caso es igual a B y su vector unitario iría en menos kappa. ¿Sí o no?
¿Estamos de acuerdo con eso? Jóvenes, ¿estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. ¿Por qué? Porque las líneas de campo van entrando, entonces él está orientado hacia el eje negativo de la Z según este plano cartesiano que estoy utilizando en la diapositiva. Luego la velocidad de la carga, no hay valores numéricos, pero no importa, yo juego con las direcciones, que es lo que me interesa ahorita que ustedes se enfoquen. ¿Ya? Entonces dejo la velocidad aquí como una magnitud y le coloco el vector unitario asociado a ella, que en este caso es I. ¿Por qué va en dirección I? Porque la carga se está moviendo hacia la derecha, entra hacia la derecha en el campo magnético. Entonces ya tengo los dos vectores con sus vectores unitarios asociados y eso ya es una ventaja. Entonces yo me doy cuenta que debo llevar la carga que es positiva, la velocidad con su vector unitario y el campo con su vector unitario. Entonces como el proceso ahorita se va a centrar en el producto vectorial, entonces yo me concentro en ello. Por ese motivo dirijo la atención al producto cruz entre I y menos kappa. ¿Por qué I y menos kappa? Porque primero, si vemos aquí la ecuación 1, primero está la velocidad y de segundo está el campo. Entonces me concentro en la operación entre los vectores unitarios asociados a cada vector. Entonces primero está la I de velocidad y el menos kappa del campo magnético. Entonces cuando multipliquemos es I cruz menos kappa. Si no recordamos cómo multiplicar esto, aquí vamos a hacer el recorderis de una vez, I, J y kappa. Entonces aquí multiplicamos el producto vectorial en forma horaria. Me gusta este método. Y listo. Entonces, si multiplico así, estoy multiplicando en forma horaria, entonces I cruz J da el siguiente vector que es kappa, J cruz kappa da el siguiente vector que es I, kappa cruz I da el siguiente vector que es J. Si multiplicamos en ese sentido, el producto da positivo. Si multiplicamos en sentido contrario, nos da negativo. Por ejemplo, si multiplico J cruz I, entonces nos da menos kappa, o sea, nos da kappa negativo. Y así tenemos el sentido antihorario, ¿sí? Si multiplicamos un vector con él mismo, la respuesta es 0, porque es I cruz I da 0, y J cruz J da 0, y kappa cruz kappa da 0. Son vectores paralelos, el producto vectorial es 0. Por eso yo me anticipé a todo eso. Entonces aquí vemos que al multiplicar I cruz kappa, vamos a borrar acá un momentico. Al multiplicar entonces I cruz kappa, miren que la respuesta es menos J, pero como la K está negativa, la respuesta es J. O sea que este producto vectorial creo que lo escribo. Hagamos todo perdón, di la explicación del por qué la dirección de la fuerza. O sea, aquí en este caso, la fuerza eléctrica nos dio que si reemplazamos paso a paso, ¿no? Si hacemos todo el procedimiento que es como debe ser, la fuerza magnética, perdón, no eléctrica, magnética, sería la carga con su naturaleza, o sea, con su signo, por la velocidad, que en este caso ya descubrimos que advertimos que iba en dirección I, cruz el campo magnético que va en dirección menos kappa. Que debido a eso, entonces yo dirigí la atención a resolver la operación del producto cruz entre estos dos vectores unitarios, I y menos kappa. Hicimos el producto cruz y ese resultado nos dio J. O sea que la fuerza magnética que experimenta la partícula o la carga eléctrica debido a su ingreso, a su interacción con el campo magnético externo, entonces quedaba de la siguiente manera. Yo no la escribí de forma digital, pero sí se las escribo aquí, así con el cursor del mouse. Queda entonces Q por B
en dirección J. O sea que la fuerza que experimenta la carga queda apuntando, en ese instante, queda apuntando hacia arriba. Entonces la fuerza magnética es así. Si la partícula tiende a seguir hacia adentro del campo, en ese esquema, la fuerza magnética la obliga a desviarse. Y ahí es donde me voy a centrar yo en el siguiente ejercicio. O sea, la obliga a desviarse y va a tomar toda una curva que, vuelvo y reitero, va a ser aproximado todo esto. Entonces, esa es la respuesta matemática. Vuelvo y reitero, la naturaleza de la carga se debe tener en cuenta para resolver, para obtener el resultado matemático de esa operación entre el producto cruz, entre los vectores B y B, o sea, velocidad y campo magnético. Pero la naturaleza de la carga se debe tener presente. Por eso en la parte superior que escribí con el mouse, con el cursor del mouse, le coloqué el más para que ustedes adviertan eso. No sé si hay alguna consulta, si me entendieron allí. Voy a seguir con este ejercicio, pero en la siguiente diapositiva. No sé si van a esquematizar o ya tienen esos datos para seguir entonces. Ahí digo en el texto que está en la parte inferior, por ejemplo, si la carga hubiera sido negativa, se tenía en cuenta el signo de la carga y la fuerza que ella experimentaba iba hacia abajo. O sea, esa fuerza se invierte, ¿verdad? Se invertía. Ahorita dio así, con la punta del lápiz hacia arriba, pero si hubiera la carga, ojo, si la carga hubiese sido negativa, la fuerza se invierte, queda apuntando hacia abajo. En ese punto, ¿no? Donde ingresa la partícula, por ejemplo, al campo. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió el ejercicio? ¿La respuesta? Profe, ¿cómo se aplica eso con la regla de la mano derecha? O sea, Muy ¿cómo se bien. verifica? Sí se puede, sí se puede. A mí me gusta más que ustedes dominen la parte matemática para que yo les fregaba la vida en el salón de clase y decía para que después no se vayan a tratar de dislocar la mano tratando de acomodarse. Aquí con la ecuación va uno al grano, pero sí se puede con la regla de la mano derecha. Entonces sería, el dedo índice sería la velocidad de la partícula. El dedo corazón o central es el campo eléctrico, magnético, perdón. Y el dedo pulgar sería la fuerza magnética. Entonces, en mi caso, como yo tengo esto de frente, ustedes también pueden hacer el mismo ejercicio allá, la velocidad de la partícula me indica que va hacia mi derecha. Entonces, dedo índice hacia la derecha. El campo magnético me indica que va entrando hacia la pantalla del computador. Entonces, el dedo corazón va hacia el computador. Entonces, aquí tengo velocidad, campo. Y luego el dedo pulgar me indica el sentido de la fuerza. Lo único con la regla de la mano derecha es que ella no tiene en cuenta naturaleza. Pero si la carga hubiese sido negativa, entonces ya yo sé que este dedo pulgar lo debo doblar y quedaba apuntando hacia abajo. ¿Entendido? Esa es la regla de la mano derecha. Ahorita es así, queda todo bien porque la carga, así como dice la regla de la mano derecha, porque la carga es positiva. Entonces, como la carga es positiva, queda todo así. Si la carga hubiese sido negativa, este dedo debíamos doblarlo, desviarlo. Ok, permítame un minutico. Ok. ¿Ya la pillaste, hija? Sí, señor. Ok. Kerly, gracias por informarle a los estudiantes que se me había apagado el celular. No encontraba a quién más que tengo yo en el celular, aparte de Kerly. Porque es que no lo encontré en el WhatsApp y no daba hasta que encontré a Kerly allí para poder informarles eventos como ese que se me salen de las manos, porque yo sí no mando en esto. Bien, hijo. ¿Entendido todo hasta allí? Voy a borrar. Profe, esta fuerza sería máxima. Sí, hijo, tú tienes razón, muy bien. Esa fuerza es máxima porque si ustedes se dan cuenta, la velocidad, que es esta que está aquí, y el campo magnético, que es el que entra aquí así, vamos a ponerlo así en perspectiva, son perpendiculares, claro, porque está la velocidad que va así y el campo va así. Entonces miren que entre los dos forman un ángulo de 90 grados, o sea, son perpendiculares, la fuerza magnética es máxima. Además,
todos los vectores unitarios entre sí son perpendiculares. Y con capa, perpendicular. Y con J, perpendicular. J con capa o capa con J, perpendicular. La fuerza magnética es máxima. Eso es cierto, hijo. Es lo que tú dices allí es correcto. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra cosilla? ¿No? Bueno, voy a tomar este mismo ejercicio, pero ya, como hablé de que la carga ingresó, de que experimentó una fuerza que la hace desviar, ya voy a asumir de que estoy dentro del campo y que la carga, bueno, que la carga está dentro del campo y que ya llevo un movimiento allí y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, entonces tengo la partícula que ya ingresó al campo y que experimentó una fuerza magnética que la obligó a desviarse. Por ejemplo, me voy a ubicar en mi esquema, aunque se vea así todo robusto, no pasa nada. En mi esquema me voy a ubicar aquí, en esta partecita, en la parte de abajo de ese dibujo. Ahí lo subrayé en azul. Entonces la carga se mueve hacia la derecha, el campo va entrando, la fuerza va hacia arriba. Entonces en ese punto la partícula experimenta una fuerza hacia arriba. Ella querría seguir su trayectoria, pero como hay una fuerza sobre ella, esa fuerza hace que ella se desvíe. Entonces, por eso ella empieza a tomar este movimiento. Y en todo momento, la fuerza es la misma en magnitud. Vectorialmente es diferente, pero es la misma en magnitud, o sea, en número. Es la misma fuerza que experimenta en todo instante. Y eso hace que la partícula, obliga a la partícula a tener un movimiento circular uniforme. Hay una muy buena aproximación. En realidad no es tan uniforme, pero nosotros lo vamos a asumir así para aproximarnos a la realidad, ¿verdad? Perdón. Entonces allí tenemos lo que les decía. Entonces, por ejemplo, la partícula experimenta un movimiento circular en este sentido, atendiendo a la trayectoria que ella ya traía, que ella tenía. Entonces empieza a tener allí ese movimiento circular y en ese movimiento circular uniforme, la fuerza magnética, carajo, se me cayó el lápiz, apunta hacia el centro en todo momento. O sea, ella es, permítame ahí. Ella es la fuerza centrípeta. La fuerza magnética es la fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque la partícula experimenta un movimiento circular uniforme. Y en el movimiento circular uniforme tenemos la popular fuerza centrípeta. Ella, la fuerza magnética, es la fuerza centrípeta. Algunos a veces nos vamos a la condición, se iguala con la fuerza centrípeta. No, ella es la que está dirigida hacia el centro. Ella es la fuerza centrípeta. Y en todo momento es así, aplicando, como dijo la compañera, la regla de la mano derecha, velocidad, campo, fuerza. Si nos vamos por todo el círculo, miren, la fuerza siempre está apuntando hacia el centro en todo momento. Entonces, allí podemos aplicar las ecuaciones, la ecuación matemática de fuerza magnética, que es una expresión, yo diría, reducir a la fuerza de Lorentz sobre una partícula. Entonces, y nos va a dar siempre la dirección, el sentido y todo eso de esa fuerza. En magnitud siempre va a ser la misma y en magnitud siempre es, bueno, y es máxima en todo momento. ¿Por qué? Porque la velocidad y el campo magnético son perpendiculares. ¿Por qué motivo? Sencillo, porque la partícula está aquí en este plano, y las líneas de campo van entrando perpendiculares a ese plano. Así que si la partícula se mueve en cualquier punto de esta superficie, siempre la velocidad de ella va a ser perpendicular a las líneas de campo magnético. Entonces, en todo punto de esa trayectoria de la partícula, de esa superficie, en esa superficie, la fuerza magnética es máxima, como dijo el compañero hace un momento. Entonces, vamos a escribir algo allí para que ustedes lo tengan. Aquí lo anoto. Miren lo que dice. Dice, la fuerza magnética es máxima en todo instante. Esta fuerza obliga a que la carga experimente un movimiento circular uniforme, aproximadamente. Lo anterior implica que la fuerza magnética representa la fuerza centrípeta en dicho movimiento. Es algo que ya les había anunciado, les había dicho, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen, por si necesitan apuntarlo. Y luego, nos vamos aquí con ese concepto de fuerza centrípeta. Lo podemos recordar. ¿A qué es igual la fuerza centrípeta? La masa por la aceleración centrípeta.
¿Cuál masa? Hombre, la masa de la partícula que está dando vueltas, ¿sí? O que está orbitando circularmente. ¿Quién es la partícula que está orbitando circularmente? La carga. Por eso aquí, a esa ecuación de fuerza centrípeta, a la masa le coloqué el subíndice Q para que ustedes recuerden que es la masa de esa carga que está dando vuelta. O sea que si hay un ejercicio o un problema, nos deben dar la masa, o si no, solicitar que la encontremos. Determinen la masa de la carga. Bueno, vamos a determinarla con estos datos que nos dieron. Y AC es la aceleración centrípeta. Recordemos que la aceleración centrípeta tiene dos formas de, digámoslo así, de escribirse. Una es en función de la velocidad y el radio de la órbita de ese círculo, o la frecuencia angular y el radio de la órbita. Yo escribí las dos opciones allí. Por ejemplo, la aceleración centrípeta se puede escribir como la velocidad al cuadrado sobre el radio de la órbita, o la frecuencia angular o la velocidad angular al cuadrado por el radio de la órbita, esa que experimenta la partícula. No sé si tengan algo allí que consultarme antes de seguir. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se interpreta fácilmente eso? Sí, señor. Bien, entonces seguimos. Allí, yo les dejo ahorita que copien. Allí lo que hago es reemplazar la fuerza centrípeta. ¿Quién es la fuerza centrípeta? Hombre, la fuerza magnética. No es que igualo, no. Ella es la fuerza centrípeta. Entonces, la fuerza magnética es carga por velocidad, por campo magnético. Tomo magnitudes porque allí estamos trabajando con magnitudes. Ya sé que es máxima, es carga por velocidad, por campo magnético. Como la aceleración centrípeta tiene dos opciones, por eso yo de atrevido escribí así. Bueno, coloqué tres opciones para la igualdad. Una con la masa y la aceleración, otra reemplazando la aceleración en función de la velocidad y otra reemplazando la aceleración en función de la velocidad angular. Entonces, allí tengo las siguientes opciones. Por ejemplo, esta que enumero como ecuación 2. La primera es dar la fuerza centrípeta en función de la aceleración centrípeta. O sea, la fuerza magnética, perdón, en función de la aceleración centrípeta. Allí ustedes pueden despejar la carga, la velocidad, la masa o la aceleración si llegan a solicitarlo. Yo me tomé la tarea de hacer todo eso. Luego, también tengo la opción de escribir esa misma fuerza magnética en función de la velocidad. Nos damos cuenta que aquí, por ejemplo, lo que hice fue simplificar esta velocidad con una de estas que estoy subrayando aquí en azul y obtuve la ecuación 3. Ya son cuestiones matemáticas que yo creo que para ustedes se tornan, entre comillas, básicas o fundamentales, no son así tan robustas. Y ya tengo la ecuación 3, y ya esa ecuación 3 es la que ustedes van a usar, la ecuación 2 es la que ustedes van a usar si se hace necesario. Luego, tenemos también en función de la velocidad angular, como les decía, escribí la V de velocidad, que es la velocidad de la partícula en todo momento, también en función de la velocidad angular, que es V es igual a omega R, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros que podemos llegar a la ecuación 4, que no la veo aquí para escribirla. Así, ahí está. Ahí despejo la frecuencia angular. Miren, ya tenemos una forma para determinar la frecuencia angular que va a registrar la partícula que está orbitando allí, de que queda orbitando en ese campo magnético, en función de la carga, del campo, de la masa, una frecuencia angular allí. También puedo hallar el periodo o la frecuencia fundamental. Recuerden que W o frecuencia angular es igual, o sea, W es igual a 2pi en el movimiento circular uniforme sobre periodo, o 2pi por la frecuencia fundamental, que aquí en este tipo de experimentos, esa frecuencia fundamental recibe el nombre de frecuencia de ciclotrón. Ok, voy a borrar. No sé si van a anotar, perdón. ¿Van a anotar algo? Sí, profe. Ok, yo los espero para seguir allí con esa historia. Profe, qué pena. Dime, hija. ¿Puede aceptar un compañero, por favor? Ya voy. Profe, una preguntita. Ya, hijo, ya está admitido. Ya no hay nadie ahí en sala. Dime, hija. ¿Usted dijo que la fuerza centrípeta era la fuerza magnética?
Sí, claro, vela aquí. Mira, en todo momento es la que está dirigida hacia el centro. Aquí estoy rayando en el dibujo. ¿Sí la pillas? Sí, señor. Entonces, ella es la fuerza centrípeta. No es que se iguala con la fuerza centrípeta, no. Ella es la fuerza centrípeta. Es como cuando ustedes tienen un objeto atado a una cuerda y nos ponemos a darle vuelta. Entonces, la tensión de la cuerda es la fuerza centrípeta de esa partícula. Aquí es la fuerza magnética, aunque la carga no está sujeta a nada, ella está orbitando allí en este caso. ¿Listo, hija? Sí, señor, profe. Gracias. Ustedes me dicen cuando terminen de copiar. ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Sí, Ok, señor. listo. Vamos a borrar acá entonces. Permítame ahí. Vamos a borrar ahí y vamos a seguir. Entonces, miren que ya tienen una serie de ecuaciones a la mano para ponerlas allí como herramientas y enfrentar o resolver ejercicios. Entonces, por ejemplo, bueno, les decía hace un instante que a través de la ecuación 4 podemos determinar el periodo de oscilación o podemos determinar la frecuencia que yo denomino frecuencia fundamental o frecuencia de ciclotrón para este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque omega es igual a 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia, que es lo que viene aquí. Eso es lo que escribo. Omega es 2pi por frecuencia. Por lo tanto, ustedes pueden despejar F, que es omega sobre 2pi, ¿sí? Y es que reemplazar omega, que ya lo tienen en la ecuación anterior. ¿De dónde? De aquí. Ya tienen quién es omega, así que la pueden traer aquí, a esta estructura matemática, y encontrar F. F se conoce como frecuencia de ciclotrón, donde el ciclotrón es un acelerador de partículas. Ya puede uno determinar esa frecuencia de esas partículas en ese caso. Muy bien. Para seguir allí, ya casi para terminar, tenemos la medida de E sobre M determinada por el señor Thomson. Toda esta estrategia y estas herramientas matemáticas o físico-matemáticas del movimiento de cargas eléctricas dentro de campos magnéticos llevaron al descubrimiento de Thomson, ¿no? ¿Sí? Aunque Thomson haya una parte, pero fue una estrategia, yo diría, brutal, de una de las mejores, esta que hizo Thomson, para determinar la razón matemática, la matemática entre la carga y la masa del electrón. Thomson diseña un dispositivo, se llama tubo de Crookes, tubo de rayos catódicos, bueno, tiene varios nombres. Yo diría que es el primer televisor de la época en el momento, aunque no se viera entre comillas nada, ninguna imagen, pero era el choque de los electrones en la pantalla. Los televisores que nosotros llamamos antiguos hoy día, porque ya tenemos los televisores planos o de pantalla plana y todo eso, los de caja son un tubo de rayos catódicos, ¿sí? Allá en ese bulbo, tenemos en la parte detrás, allá en el televisor, si uno lo destapaba, una parte allá, se llama un embobinado, un sistema de embobinado de cobre, donde luego de conectarlo, transformábamos este voltaje que son 110 a entre 8.000, 15.000 voltios, si no estoy mal, algo por el estilo. Ahorita no recuerdo bien el valor numérico, pero era alto, 5.000 voltios. Entonces miren que pasamos de 110 a 5.000, ya eso era un adelanto enorme. Y allí eso hace que ese dispositivo genera un haces de electrones que van y golpean la pantalla. Ya lo más interesante es cómo traducirlo, ¿verdad? Entonces Thomson diseñó en su momento algo por el estilo un poco más sencillo, digámoslo así, pero para lo que él lo diseñó funcionó de maravilla. Entonces tenemos un dispositivo
un sector del dispositivo donde se tiene un potencial muy alto, ¿sí? Que es lo que tengo acá en esta parte izquierda. Aquí tenemos el dispositivo que iba a generar esos haces de electrones. Luego generó una región, yo le digo un colimador, que hacía que garantizaba, por así decirlo, que pasaba un rayo de electrones. Primero el dispositivo que generaba haces de electrones, pero luego en un sector hacía que pasara un rayo, se estaba colimando, por así decirlo allí, los electrones. Entonces esto es un dibujo, un esquema aproximado a ese diseño que hizo el señor Thomson. Entonces aquí tenemos los electrones, ¿sí? Yo creo que aquí los alcanzan a ver. Esos electrones son lanzados con una velocidad desde ese sector, se coliman, o sea, se genera ese rayo de electrones y van pasando. Yo dirijo la atención al electrón, no voy a dibujar el rayo, yo dirijo la atención a la partícula como tal, a la carga eléctrica, que en este caso ya sabemos, ustedes ya saben que el electrón tiene carga negativa, y ese electrón iba a ingresar o ingresaba a un campo magnético externo diseñado ya por Thomson también. O sea, podía modular la intensidad del campo magnético, la podía modificar, perdón, más que modular, modificar y saber su valor numérico, su intensidad en teslas, 100 teslas, 1000 teslas, qué sé yo. Entonces allí en mi esquema representativo tengo ahí las X que indican que el campo magnético va entrando. En realidad era una caja y aquí viene mi campo magnético en este sector que va de esta manera. Si lo pongo así, entonces el campo magnético va entrando en ese sector. Pero además de eso, en ese mismo sector colocó dos placas, como un capacitor, colocó dos placas conductoras y las conectó a una fuente de voltaje donde él sabía el voltaje aplicado, puede identificarse 10 voltios, 100 voltios, qué sé yo, y entonces sabía cuál era la parte positiva y negativa, porque era una estrategia para generar un campo eléctrico en esa misma región del espacio. Entonces tenía un campo magnético y un campo eléctrico en la misma región del espacio. Yo solamente dibujé, no sé si logran ver allí, yo solamente dibujé dos rayitas para el campo eléctrico. ¿Ven aquí esta, que casualmente estoy trazando en azul también, y esta de aquí, para recordarles que las placas generan un campo que va de la placa positiva hacia la placa negativa. Y como conocía la separación entre las placas y la diferencia potencial, con la ecuación B igual a E por D, podía determinar la intensidad del campo eléctrico con facilidad, ¿sí? Fácilmente podía determinarlo. Entonces ahora la partícula estaba sumergida simultáneamente en un campo magnético y en un campo eléctrico. Vaya estrategia, ¿verdad? ¿Para qué sirve todo eso? Pilas con eso. Voy a trabajar de forma independiente cada cosa o cada caso. Primer caso. Vamos a ver si ustedes la pillaron. Olvídense del campo eléctrico. Concentrémonos en el campo magnético y como consultó la compañera o cualquiera de ustedes, determíneme hacia dónde queda orientada la fuerza magnética que experimenta la carga el electrón. Hacia dónde queda orientada en ese punto que lo tengo dibujado yo. Ya sabemos que él viene desde acá, moviéndose en esta dirección. ¿Hacia dónde queda orientada la fuerza magnética? ¿Qué me dicen? Dirección J. ¿Por qué? ¿Qué más? Ya se les olvidó todo lo que estudiamos de fuerza magnética. Aquí la ecuación de fuerza magnética, creo que la vimos por acá. Mírala acá. ¿Sí recuerdan qué pasaba acá? Y les expliqué. Miren que la carga se va moviendo hacia allá. Tenemos el campo que también va entrando. Miren que está todo aquí explicado para que uno le lleve la secuencia. Y tienen la velocidad y el campo. Pero la carga, ¿cómo es? Positiva. Y esa fuerza nos dio hacia arriba. Pero si la carga hubiese sido negativa, la fuerza nos debe dar hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso lo vimos ya el día de hoy. Entonces aquí tenemos una carga eléctrica negativa que se mueve hacia allá. El campo va hacia allá. Y la fuerza daría así, pero se les olvidó que la carga es negativa, así que la fuerza va hacia abajo. O sea que ese electrón en ese instante experimenta una fuerza hacia abajo.
Yo lo quise vincular allí bien ahí al centro para que el esquema me saliera bien. Y como él es un electrón, él es atraído por la placa positiva. Ahora sí vinculo a las placas metálicas que tienen el campo eléctrico que va hacia abajo. Entonces experimento una fuerza eléctrica hacia arriba y una fuerza magnética hacia abajo. Como yo era el dueño del experimento, yo podía regular el voltaje, podía regular la corriente para modificar la intensidad del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético. ¿Para qué? Para que esas dos fuerzas se equilibraran, o sea, fueran iguales, la eléctrica y la magnética, y así saber con qué velocidad se transporta la partícula. Ya nos vamos a dar cuenta. Entonces, la magnitud de la fuerza eléctrica debe ser igual, iba a ser igual a la magnitud de la fuerza magnética. Como yo sé cuál es la fuerza eléctrica para una carga en un campo, carga por campo, y la magnética también, porque es máxima, entonces carga por velocidad por campo magnético. Miren lo que tenemos, se simplifica la carga y obtenemos la velocidad de la partícula. Para mí ya aquí, la velocidad del electrón, esto ya era un adelanto. Saber con qué velocidad, determinar con qué velocidad se movía el electrón allá adentro, eso era una ventaja enorme. Pues miren la estrategia del señor Thomson. Sin embargo, él no se quedó con eso porque esto le dio más opciones. Ya tenía cómo hallar la velocidad de los electrones dentro de ese sistema, de ese dispositivo de tubo de rayos catódicos. Pero ahora, bueno, el electrón sigue su trayectoria, golpea la pantalla fluorescente y ahí pues vemos el destello. Y luego, esa velocidad que tienen las partículas depende mucho de esto que está aquí, de este dispositivo, del potencial que lo genera. O sea, ¿quién dispara los electrones? El potencial eléctrico. O sea, la energía potencial eléctrica generada para disparar los electrones está relacionada con la velocidad que ellos adquieren. Entonces se llega a una conclusión como esta. La energía cinética es equivalente a la energía potencial, conservándose ahí la energía. Entonces, aplicando el concepto de energía, un medio de la masa por la velocidad cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es igual a energía potencial, que es carga por potencial. Pero como aquí la carga es el electrón, entonces tenemos la ecuación 6. Masa, la masa del electrón, V es la velocidad de los electrones y E es la carga del electrón. Aquí todo es en magnitud, ahí no hay nada negativo, así que no hay problema con eso. Traemos la ecuación 5 y la reemplazamos allí en la ecuación 6 y obtenemos esto que está aquí. Y ya Thomson tenía la posibilidad de conocer el campo eléctrico, el campo magnético y el potencial. No conocía la masa de los electrones, no conocía la carga de los electrones, pero sí podía conocer la razón matemática entre ellos. De allí porque en el título o el subtítulo que coloqué dice que es la medida de la razón entre la carga del electrón y la masa del electrón descubierta por el señor Thomson. ¿Ok? Miren, eso me pareció a mí fenomenal, o sea, me parece a mí fenomenal esa estrategia tanto experimental y después matemática utilizada por Thomson para determinar esa razón. Eso es un adelanto enorme. Entonces ya teníamos allí cómo determinar la razón matemática entre la carga y la masa del electrón. Y con eso se trabajó muchísimo tiempo, con ese valor numérico encontrado determinado por Thomson. Y muchos se fueron detrás de él y buscaron ese valor numérico y lo más que podían agregar era una millonésima más, una 10 millonésima más a ese numerito que encontró Thomson, ese número que encontró Thomson. Ok, no sé si van a copiar, hijos. Sí, profe, ya va un momento, por favor. Okay. Listo, me avisan. Por mi parte ya, profe. Listo, hija, aquí estamos. ¿Qué dicen los demás? ¿Listo? Puedo proseguir porque ahí no hemos terminado, ¿no? No he terminado con esta medida de E sobre M realizada por JJ Thomson. Y mire, aquí hay un valor numérico ya con, ahí les coloco con 15 más.
valores, y todavía eso sigue creciendo porque siguen haciendo el experimento mejorado y todo lo demás, pero aún así llegan a un número que simplemente se le va agregando un numerillo más. Como les decía, ese valor determinado por Thomson fue utilizado durante mucho tiempo, y miren que 15 años después, ya eso es bastante, 15 años después, el señor Millikan es quien descubre la masa de la carga del electrón, y con el valor de la carga del electrón y la razón matemática determinada por Thomson, se determina la masa del electrón. Miren que las cosas no salen a la primera, ni tampoco enseguida, ni tampoco en el acto, como queremos a veces hoy día que sucedan las cosas, ¿no? Ya porque supuestamente tenemos toda la tecnología del mundo a disposición, y no es cierto. No es cierto, aún falta mucha tela por cortar, porque si no, no hubiera científicos, ¿no? Ya hicimos todo, se acabó esto aquí. Mentira, porque entonces no estuviéramos ni siquiera ustedes estudiando, ni yo aquí dictándoles la clase. Entonces, esto es un proceso, y cada vez se van encontrando mejores opciones, en teoría, para vivir mejor, pero a veces también las buenas cosas que encontramos se utilizan de mala, digamos, de mala gana, de mala forma, o sea, de una forma inadecuada para vivir nosotros en comunidad con el planeta, como querríamos estar, y entre nosotros mismos. Yo pienso, pues, que el ser humano a estas alturas ya era para que, primero, no hubiera ni frontera en esos benditos países. Segundo, no tengan que estar pidiéndole visa a uno para entrar en cualquier rincón del planeta, porque nos hemos dado cuenta que nosotros no somos dueños de nada aquí en la Tierra, ni siquiera de nuestro cuerpo, porque yo no he visto que se haya muerto alguien y se haya llevado el cuerpo. Nadie. Se queda todo aquí. A estas alturas de la supuesta civilización que profetiza el ser humano, era para que no hubieran ni armas ni nada de eso, y uno pudiera pasar y viajar para donde uno quisiera. Pero no, el sistema no ha permitido eso todavía. Todavía hay personas, pues, no sé, seres humanos egoístas en este caso.